Canal del Congreso, el canal de la Unión. Presenta. Bienvenidos a Pesos y Contrapesos, el programa de la Auditoría Superior de la Federación y el canal del Congreso. El día de hoy hablaremos sobre rendición de cuentas y los retos para contener el problema de la corrupción en México. Para este programa tenemos el gusto de contar con la presencia de Miguel Pulido. Él es director general de Fundar. Bienvenido, Miguel. Muchas gracias, Juan. Es un placer estar aquí. También nos acompaña José Tapia. Él es director de investigación y proyectos de México Evalúa. José, un gusto tenerte en Pesos y Contrapesos. Juan, muchas gracias por la invitación. Miguel, si pudiéramos empezar con una definición del reto de la corrupción en México, ¿lo ves tú como un problema cultural? ¿Está arraigado en nuestra idiosincrasia o es más un problema de instituciones y de cómo interactuamos los mexicanos con las normas y la manera en que éstas se ejecutan y se aplican? La corrupción, la verdad se ha dicho, es que es un problema muy complejo que me parece que tiene un poco de todo. Sería imposible negar que tiene alguna dosis de arraigo cultural, o sea, hay culturas que son más propensas o próximas a la práctica de la corrupción, no por una razón de genética, sino por una suma de muchos otros factores, pero que terminan de alguna manera teniendo una expresión en lo cultural. Y esto, no pensemos en términos muy sencillos de que los mexicanos somos propensos a la corrupción y ya por eso se expresa, ¿no?, en nuestra vida cotidiana, sino que existen estos otros factores como una debilidad institucional, un complejo marco normativo. A veces el abigarrado marco normativo termina siendo un incentivo o un caldo de cultivo ahí para que se exprese la corrupción. Entonces es una suma de múltiples factores en donde me parece que el central es intereses económicos poderosamente instalados con redes ya muy tejidas, que es lo que hacen que sea muy complejo y muy difícil desarticularlo, ¿no? Entonces yo te diría, son básicamente esas tres cosas, ¿no? En lo cultural es algo con lo que hemos venido conviviendo, en lo institucional, lo normativo y lo jurídico es algo que ya tiene ahí un trazado bastante, vamos a decirle así, que posibilita o receptivo la corrupción, y después, bueno, hay un conjunto de actores, estos se expresan en individuos y en personas, que ya han generado redes y unos surcos para aprovecharse de la corrupción que son complejos de desmontar. José, se dice en un lugar común que lo que no se puede medir no se puede mejorar. ¿De qué manera es posible medir la corrupción? Mira, yo te diría, y regreso un poco a lo que nos estaba comentando Miguel, que efectivamente el problema es tan complejo que requiere articular mecanismos de lo que es supervisión y evaluación en distintos niveles, pero sobre todo lo que nos interesa tratar de entender es cuál es la tipología que tiene precisamente o cómo se caracteriza este tipo de corrupción en México. Tenemos estudios que han hecho organismos internacionales, agencias que dan apoyo financiero a nivel internacional y definen 4 tipos de tipología, por ejemplo, ¿no? Este es un documento que está en línea, que lo prepara la agencia USAID, lo acaban de publicar hace poco y te dice, oye, pues bueno, aun cuando el problema es tan complejo, podemos ir separando a los países de acuerdo a lo que son sus características internas, y esto lo que te va a permitir es definir una agenda de acción para cada uno de ellos, ¿no? En específico, en este reporte se menciona que México ocupa la tipología número 3, y te explico brevemente, pues es únicamente hacer evidente lo que nosotros vemos todos los días, ¿no? Esta interacción
de las altas esferas del gobierno en cuestiones directas de lo que es pues, intercambio de información. ¿Cuántas tipologías tiene el estudio? Pero son 4 tipologías. Son 4 tipologías. La primera va de los, digamos, la que se presenta en los países más avanzados, las economías ya en desarrollo, donde la corrupción se presenta bajo esquemas muy sofisticados de actuación, ¿no? El siguiente nivel es donde está, digamos, Italia, por ejemplo, y Corea del Sur, en donde hay un traslape muy importante y ha existido históricamente en lo que son las empresas privadas y las empresas públicas. La tipología número 3, que es de la cual México forma parte, estamos compartiendo ahí un escaño junto con Filipinas, por ejemplo, ¿no? Y tiene mucho que ver con la parte de lo que es el fortalecimiento de las instituciones y la transición democrática, ¿no? El último grupo se refiere básicamente a estos países donde el control ejerce una sola persona o una familia, que es el caso de los países africanos, ¿no? Totalitarios, autocracias. Exactamente. Dictaduras. Entonces, nosotros estamos por ahí a la mitad. Y lo interesante de este reporte y la tendencia que se está dando a nivel internacional es precisamente tratar primero de saber de qué tamaño es el problema al que te estás enfrentando para entonces darle algún tipo de solución. Yo creo que ese sería un buen primer paso. Miguel, en Fundar han hecho un esfuerzo por vincular el tema de corrupción con derechos humanos. Este estudio es una medición, un análisis, si nos pudieras hablar sobre él. Ya, nosotros participamos junto con otros grupos en realidad en impulsar una agenda que construya un vínculo entre corrupción y derechos humanos a propósito de lo que tú señalas en una de sus formas de medición, que es el impacto de la corrupción. No, el fenómeno de la corrupción tiene consecuencias. Hasta ahí el lugar común me parece que es sencillo, ¿no? No es difícil de comprender que los actos de corrupción generan que alguien pierda la posibilidad de ir a la escuela, que alguien deje de recibir medicamentos, y el esfuerzo metodológico es por frasear estas consecuencias e identificarlas precisamente a la luz de los estándares de derechos humanos. Y entonces una desprovisión de medicamentos a causa de un acto de corrupción sería además una violación de derechos humanos. Y básicamente de lo que se trata también es como de identificar en dónde hay parámetros objetivos, razonables, que justo ubiquen, no solo en un asunto como de tipologías, que me parece que es muy pertinente lo que planteaba José, sino también en un asunto que nos permita tener parámetros relevantes de cuáles son los ámbitos gubernamentales que se tienen que activar, ¿no? Es decir, cuando una conducta que es de corrupción empieza a ser de tal forma transgresora que tiene que involucrar a una multiplicidad distinta de instituciones. Y eso es básicamente de lo que se trata. Miguel, en México tenemos como una constelación de instituciones que un poco su función es precisamente combatir la corrupción. Está la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación, y a pesar de estos esfuerzos institucionales y normativos, la percepción de los ciudadanos y las métricas internacionales nos siguen dando muy bajas calificaciones en el tema. ¿Qué es lo que nos falta por hacer o qué hubiéramos podido hacer mejor? Yo creo que, se tiene, en términos generales, las instituciones básicas para dar atención al problema. Sin embargo, mucho del enfoque inicial ha estado en las primeras 2 fases de entendimiento y evaluación del problema, que es precisamente la parte de prevenirlo, detectarlo, ¿no? Y no hemos hecho lo suficiente en lo que es la parte de investigarlo, ¿no? Hacer la parte de la investigación de los actos de corrupción y, por último, sancionarlos, ¿no? Que nuevamente regresa ahí el tema de lo que es impunidad y, por supuesto, que la percepción de la gente pues, tiene más que ver con el resultado de lo que se hace al final, ¿no? Muchas de los programas, las políticas que se han implementado han estado muy enfocadas en esta parte, si quieres cultural, si quieres de evidencia, si quieres de poder integrar de mejor forma un compromiso ciudadano que tiene que ver precisamente con la parte de la prevención. Pero eso no nos va a dar ningún resultado, ¿no? Porque esto es cambiar en términos culturales. Yo creo que el gran reto para todas las instancias de fiscalización y auditoría a nivel superior, para la parte de la función pública y los demás órganos que están atendiendo el fenómeno, es precisamente ver cómo se coordinan de mejor forma
para poder tener elementos contundentes de investigación y sancionar. Digo, a mí se me hace ridículo que para enterarte de lo que está sucediendo, un problema en específico en México, y hablamos por ejemplo de casos de Pemex, tienes que irte a las instancias del exterior para saber exactamente con la Comisión Federal de Electricidad del lavado de dinero. Exactamente, ¿no? Donde encuentras la información es en los periódicos y en los medios de comunicación de Estados Unidos, y no necesariamente aquí en México. ¿Qué rol puede jugar la sociedad civil y los ciudadanos en la lucha contra la corrupción? Fundar tiene unas experiencias muy interesantes que ojalá nos pudieras comentar. Mira, yo creo que el primer punto es como entender desde dónde, esto que fraseaba Pepe, ¿no? En qué faceta de la lucha contra la corrupción se decide intervenir. Me parece que en México existe un desarrollo, una cultura de participación en el tema de combate a la corrupción, precisamente desde esta lógica de la transformación del comportamiento de las personas, ¿no? Como hay un despliegue, ¿no?, tanto de campañas publicitarias o campañas que tratan de trabajar en las escuelas, que conectan el tema de ética pública, ética privada, moral privada de las familias con el tema de la corrupción. Y ahí de lo que se trata es un poco como de la transformación de las conductas de los individuos, en donde me parece que la sociedad civil ya ha encontrado un nicho de acción. Yo creo que hay precisamente estos otros dos tramos, el de la investigación y el de la sanción, en donde las organizaciones pueden contribuir. Nosotros trabajamos el tema propiamente de gestión pública, de análisis presupuestario, de acceso a la información, desde una perspectiva de participación ciudadana. El énfasis que nosotros ponemos en Fundar está bastante más conectado con el tema del derecho de las personas a participar en las decisiones públicas. Desde ese prisma nos hemos encontrado con la corrupción, porque la corrupción muchas veces es el obstáculo para la mejor decisión gubernamental. No somos propiamente una organización que trabaje el tema anticorrupción en sus términos, y que, en la literatura anglosajona se le dice los watchdog, ¿no?, como los perros guardianes que están precisamente tratando de detectar el error o la práctica corrupción. Pero ahí me parece que hay un nicho en donde no hemos desarrollado desde la sociedad civil la suficiente profesionalización y la capacidad técnica para monitorear con un énfasis o con un enfoque, de corrupción. Y el otro tramo que me parece que la sociedad civil puede contribuir es precisamente el de la sanción, que yo lo dividiría en dos escenarios, el de la sanción formal y el de la sanción informal. El de la sanción formal, que me parece que tiene muchas debilidades, ya lo señalaba José, es pariente de la impunidad, ¿no? Que se cometan conductas lesivas sin sanción, ese es un problema estructural en México, no solo en los actos de corrupción, en los delitos comunes, los delitos de delincuencia organizada, malas prácticas administrativas, que no necesariamente implican corrupción. Todo está fuera de la legalidad, pero no son lo mismo. Y en la parte de la sanción informal está esto que causa mucha controversia y que a muchas personas les molesta, que es el asunto de la visibilización mediática, ¿no? Entonces, yo estoy consciente de que es controversial el asunto de que la sociedad civil lleve a los medios de comunicación la denuncia, pero muchas veces en un país como el nuestro el escarnio o lo que en Argentina le llamaron el escracheo, que es la evidencia pública de una persona, en la exposición de una persona por una conducta que se considera reprochable, es la única alternativa que tienes, ¿no?, precisamente ante la falta del funcionamiento formal. Creo que ese es el tercer nicho en el que puede intervenir la sociedad civil, en donde me parece que hay que tener mucho pudor y mucho rigor en cuando uno decide acudir a una campaña de exposición de resultados y de exhibimiento de una persona que considera que cometió un acto de corrupción, porque precisamente la línea es muy delgada con lo que podemos llamar el debido proceso, la presunción de inocencia, ¿no? Ninguno de nosotros, por más intuiciones que tenga de que alguien es corrupto, lo puede acusar con la pretendida razón de que es objetivo su juicio, ¿no? Entonces, los equilibrios son delicados, pero yo creo que ahí hay un campo de acción, y en esas tres arenas me parece que hay oportunidad. Sí, yo coincidiría plenamente con Miguel. Hay mucho espacio en el que la sociedad puede participar, debe de estar participando, y es como se han dado cambios en diversas partes del mundo. Y la única acotación posiblemente que yo quisiera hacer es de que tú tienes, en cuanto al fenómeno de corrupción, dos niveles, ¿no? Una que es la administrativa, que tiene que ver con lo que sucede día a día en la parte de la operación, y es la que todo el mundo nos enfrentamos, ¿no?, al momento de la mordida y todo. Y tenemos
una que tiene unas características muy particulares donde necesitas mucho más información, que es esta corrupción en la alta burocracia, ¿no? Que tiene que ver con la manera en que se utiliza el poder para capturar, ¿no? Ya sea para capturar al Estado en términos de renta, en términos de vínculos que puedan beneficiarse personalmente o empresas. ¿Qué implica esta captura? Esta captura puede involucrar o no necesariamente recursos, ¿no? Pero sí puede haber cierto tipo de pues arreglos a conveniencia entre distintas partes que posiblemente no te van a funcionar en este momento. Para redactar un reglamento, una norma, una regulación que beneficia a cierto interés particular. A cierto interés, exactamente. Y tienes el otro que a mí se me hace particularmente nocivo, que tiene que ver con la depredación de los recursos que tiene el país, ¿no? No únicamente la parte de sus recursos públicos, sino hablamos de los recursos naturales, ¿no? Entonces, toda esta serie de escándalos, por ejemplo, en industrias extractivas, pues bueno, le están al final pegando de manera importante al país, ¿no? Pero entonces tienes estas dos dimensiones en las cuales pues muy claramente el público puede participar en la primera y puede ser promotor de cambio, ¿no? Pero en la segunda creo que es un poco más difícil y quizá nos hace falta todavía tener ordenamientos mucho más rígidos, estrictos en términos a lo que es la protección de los testigos, lo que es la parte de protección a los informantes ya a nivel interno, en la cual estamos muy retrasados en términos internacionales, pero sobre todo, y ahí es donde coincido plenamente con Miguel, es de que esto tiene que hacerse evidente, esto tiene que ser público, ¿no? Que toda esta serie de procesos deben ser audiencias abiertas, ¿no? Porque es un problema que nos está comiendo a todos. El Poder Ejecutivo envió un proyecto de iniciativa contra la corrupción al Congreso, se está discutiendo en la Cámara de Diputados, y la ley incorpora sanciones no solo a los servidores públicos, sino a los actores privados que buscan sobornar o, como decías, José, capturar a una institución del Estado. ¿Ustedes creen que se debe sancionar también a los particulares que incurren en actos de corrupción? No, por supuesto, vamos, la conducta, para ponerlo en un término muy popular, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata, ¿no? Entonces, es impensable creer que un acto de corrupción es unilateral, es bilateral. Me parece que sí hay diferencias en las conductas. No es lo mismo ser servidor público con un encargo público en la sociedad que tendría que suponer un estándar ético de comportamiento más elevado que pelear por los intereses desde la iniciativa privada. No estoy diciendo que no se tengan que sancionar ambas conductas, solo me parece que sí tienen algunos elementos diferenciadores. Sí, son magnitudes distintas y me parece que lo peligroso de la conducta también es distinto, ¿no? Quien va y corrompe una vez desde el sector privado no puede necesariamente, insisto, ser parte de una red que funcione de manera sistémica en la corrupción, ¿no? Pero yo sí atajaría, reconociendo que las sanciones son un punto importante, yo atajaría un poco esta idea del populismo punitivo en todas las conductas, ¿no? Penal, administrativo, pensar que solo por promover sanciones muy altas se inicia un proceso que hace que las personas se contengan de las conductas delictivas, ¿no? O sea, en un escenario de impunidad, populismo punitivo, me gusta el concepto, no te sirve de nada. No te sirve de nada, ¿no? O sea, sanciones altísimas van a ser burlas altísimas, ¿no? Porque y ahí interviene una parte importante de lo que señala José, por ejemplo, las audiencias públicas, la transparencia en los procesos, las posibilidades de habilitar más actores para que tengan precisamente legitimación para participar, ¿no? Esta idea de que el Estado se persigue a sí mismo y en donde la ciudadanía no forma parte del proceso, pues justo reduce las posibilidades de un campo de acción mucho más dinámico y que le sirva más. ¿Cómo lo visualizarías eso en la práctica? Hay una parte que tiene que ver justo con lo que los promotores anglosajones le llaman el whistleblower, ¿no? Que son como los informantes internos. Sí, el que da el pitazo sería, ¿no? Entonces, los informantes internos tienen que tener una red de protección bastante sofisticada para que puedan tener la confianza de denunciar incluso a sus propios jefes.
Hay otra dimensión que tiene que ver, por ejemplo, con el papel que juegan las personas denunciantes o quejantes de un acto de corrupción a lo largo del proceso. Que no se les desaparezca y que no se les retire la posibilidad de ir haciendo preguntas sobre cuál es el desahogo de ese procedimiento. Ahí hay otra, me parece que ahí hay otra dimensión que es muy práctica. La tercera es la profesionalización de las fiscalías que persiguen los delitos de corrupción. El primer paso es tener una traducción coherente de whistleblower, ¿no? Exacto, y ahí justo empezamos como a ver cómo todas estas cosas se empiezan a engarzar. Y creo que, bueno, otra de las medidas tiene que ver con el eficiente combate a la corrupción, que son muy prácticas. ¿Qué vamos a hacer con los activos que se recuperen? Bueno, para empezar, mecanismos que sean apropiados para recuperar activos. José citaba como en términos del ámbito internacional, que nos devuelvan lo que se llevaron y después qué vas a hacer con lo que recuperaste, porque el problema de la recuperación de activos y su posterior distribución tiene que ver incluso con que reinyectes ese dinero recuperado, precisamente atender el problema sistémico. Y una cosa nada más a propósito de lo que mencionaba José de las distintas corrupciones. Vamos, la corrupción se mide de manera consistente desde los 70s, ¿no? Pero ahí, justo en los 70 surgieron unos estudios que tienen que ver con la corrupción de las altas burocracias que fueron muy polémicos. El de Huntington me parece que es el más polémico, ¿no? Donde sugiere que una dosis de corrupción activa las economías y entonces incluso se crea un mito de que la corrupción es buena frente a la falta de institucionalidad democrática porque es el mejor mecanismo. Ha sido un estudio muy cuestionado. Muy cuestionado, ¿no? Después Susan Rose Ackerman desmitifica muchas de estas cosas y viene Daniel Kaufman y hay muchas otras mediciones, ¿no? Mucho análisis empírico de que no es cierto y tal. Pero se ha quedado en el imaginario. Y en México, por ejemplo, uno encuentra expresiones populares con que, pues que robe, pero que haga. Y hay esta idea de que una dosis de corrupción es permisible siempre y cuando se traduzca en beneficios. Y eso es bien problemático, eso es profundamente complejo. Sí, quizá una de las salidas a este problema de hacer esta medición y saber a qué entrarle es precisamente priorizar cuáles son las áreas en las que deberíamos estar actuando, ¿no? Como decías, pues no podemos castigar a todos por todo, ¿no? Entonces lo que se ha dado a nivel internacional es precisamente tratar de entender cuáles son aquellas áreas que están afectando de manera más importante a lo que es pues, la economía de un país, ¿no? Y te estoy hablando, por ejemplo, en los últimos 7 años se han realizado reformas muy importantes en lo que son países del este europeo y algunas repúblicas soviéticas, en donde están poniendo especial atención a cuestiones de educación, de salud, de infraestructura, los partidos políticos, actuación y las transferencias a gobiernos subnacionales, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ahí este es como un primer paso que te permite tratar de definir una agenda y que posiblemente, de acuerdo a lo que todos hemos escuchado, hemos sentido, pues se pueden delimitar áreas muy específicas en las cuales nosotros deberíamos de estar dando esos primeros pasos y, por supuesto, estar incluyendo a los actores privados como pues quienes funcionan desde la parte de la oferta a este mercado, generar el incentivo, ¿no? de la corrupción, ¿no? Entonces digo, sería muy fácil y evidente en México decir, oye, pues ¿por qué no empezamos por las cuestiones extractivas de energía o el propio petróleo, ¿no? Cuestiones de salud y educación, que no es por otra cosa, sino porque son las áreas que se llevan la mayor parte de el gasto a nivel nacional, ¿no? Y donde fluyen muchos de los recursos en la parte de política de ingresos, que al final pues no tienen que ser mejorada la forma en que se están utilizando. Miguel, como país y como sociedad hemos cambiado mucho en las últimas décadas. ¿El problema de la corrupción ha evolucionado también? ¿La corrupción de México del año 2011 es distinta a la del México de 1980? No, seguro, el fenómeno se sofistica, ¿no? Conforme van saliendo oportunidades incluso formalizadas que pueden contribuir al combate a la corrupción, también van saliendo nuevos fenómenos, nuevas prácticas que conservan el núcleo duro, que es el abuso individual de un bien que en realidad tenía una naturaleza pública, ¿no? El aprovechamiento. La definición filosófica. Es la definición más, vamos a decirlo así, más generalmente aceptada de qué es la corrupción, que en realidad tiene eso, una dosis filosófica en tanto a que se mete con la conducta del individuo, ¿no? El aprovechamiento individual, una persona, ¿no? Que abusa de algo que en realidad le correspondía a la colectividad. La gandalla, tal cual. Entonces,
Yo creo que justo conforme van surgiendo, por ejemplo, mecanismos formales, van saliendo prácticas que les van dando la vuelta. Y ahí hay una parte en donde lo peor que nos puede pasar es llegar a un mundo de la simulación en donde en papel todo esté perfectamente documentado y aparentemente nada sea corrupto, pero después los hospitales estén sin construir, las carreteras sin ejecutarse, ¿no? Entonces, hay que ir justo generando alternativas con el mismo nivel de sofisticación conforme se van generando las prácticas. Y una última cosita, yo creo que el punto débil de la corrupción en México está en la corrupción política y en el clientelismo es una de las expresiones más desgarradoras de la corrupción. Y el clientelismo, si tú lo cruzas con otras variables... ¿Cómo defines clientelismo? Es cuando en una relación entre dos personas la simetría de poder somete a uno al intercambio de favores con el otro. Entonces, básicamente el voto es la mejor expresión. Si tú quieres desde una cosa tan simple como una gorra y una torta, pues tienes que votar por mí, hasta si ustedes quieren que se les resuelva el problema de agua de su colonia, tienen que venir y resolver el asunto aquí. Pero es esa simetría la que genera esos problemas. Y complicadísimo en México, además con una crisis que tenemos en temas como género, por ejemplo, población indígena, donde clientelismo, corrupción y esos grupos desaventajados o en situación de desventaja, pues generan ahí un problema crítico que junto con los que señala Pepe me parece que habría que atender. Pepe, si pudieras transformar una cosa del país, institucional o jurídica, para poder combatir el fenómeno de la corrupción, ¿qué cosa sería? Fíjate que yo me iría a lo básico, a entender, y es lo que necesitamos, tener esa información, entender de qué tamaño es el problema al que nos estamos enfrentando, ¿no? Cómo se utiliza el poder en los distintos ámbitos y esferas de gobierno con este cariz de corrupción, cómo los partidos políticos o la actividad política lo promueve o lo disminuye, ¿no? Y saber exactamente cuánto nos cuesta a todos los ciudadanos, ¿no? ¿Cuál es el costo, cuál es el peso que nos está impidiendo pues, tener mejores niveles de crecimiento y al final pues también inhibe la capacidad de que el propio gasto por una parte pueda tener mayor impacto y generar mejores resultados. Entonces yo me iría por la parte de saber dónde estamos parados y dimensionarlo. Rara vez hablamos sobre estas magnitudes que deben ser importantes, pero también entiendo que hay un esfuerzo desde las organizaciones de la sociedad civil que posiblemente vamos a ser las encargadas de hacer este tipo de mediciones. Para tratar de transparentar o aclarar el tamaño del problema, ¿no? Pues Miguel, José, desgraciadamente para el país este tema da para mucho que hablar, pero el tiempo se nos ha terminado. A ustedes les agradecemos que nos hayan acompañado en esta emisión de Pesos y Contrapesos y les pedimos que se pongan en contacto con la Auditoría Superior de la Federación a través de la página institucional www.asf.gov.mx o mediante el correo electrónico asf@asf.gov.mx o directamente a la línea telefónica 55 34 31 45. Asimismo, la auditoría tiene una línea ética de denuncia donde precisamente usted como ciudadano puede ayudar a combatir el fenómeno del que hoy estamos hablando, la corrupción. Si usted conoce de algún caso que amerite una auditoría, una investigación por parte de nuestro órgano superior de fiscalización, por favor presente la denuncia al 01800 911 7373. Esto fue Pesos y Contrapesos. Muchas gracias por habernos acompañado. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.